Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Les habla Angélica Nova desde República Dominicana y hoy tengo un invitado internacional. Recuerde que este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario y a Chocolate Muné, cremosidad, suavidad y felicidad en cada taza. En una visita reciente del profesor Jaime Rodríguez Arana a la República Dominicana para los no abogados, un magnífico catedrático español reconocido en toda Hispanoamérica, el maestro me recomendó una obra sobre el cine y los derechos y la como medida de reparación de violaciones de los derechos humanos. Un título muy interesante que el profesor me recomendó tomando en cuenta mi interés conjunto en el cine, el derecho y la enseñanza. El profesor Rodríguez Arana es el prologuista de esa obra y desde que empecé a leer tanto el prólogo como el contenido mismo del ensayo, encontré ecos de nuestra misión en este espacio cultural. Citando a nuestro querido profesor Rodríguez Arana en ese exordio, dice sobre las humanidades. Las humanidades son una ruta hacia la dignidad humana. Por eso hay que recuperar el asombro intelectual y emocional ante la música, la escultura, la pintura, el cine, la literatura, la filosofía y las expresiones culturales que provocan una especial atracción en la medida en que nos ayudan a comprender mejor nuestro yo y el de los demás a lo largo del tiempo. Le doy una cálida bienvenida a Poncho Morado Podcast a Carlos Reverón Bulton, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho summa cum laude y especialista en Derecho Administrativo de esa universidad, autor del libro El cine como medida de reparación de violaciones de derechos humanos, actualmente residente en Madrid, desde donde nos abrió las puertas de su casa por la vía virtual y nos saluda. Hola Carlos, ¿cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás, Angélica? No, bueno, emocionado por poder volver a hablar del libro. Aunque ya he tenido otras presentaciones, para mí siempre es especial porque es un libro que culmina, en cierta forma, un ciclo de mi vida que fue la investigación sobre derecho, literatura y cine. Empecé en el 2017 hasta el 2019 con un blog derechoconartve.blogspot.com y quincenalmente reseñaba películas y libros y me cansó muchísimo, ¿no? Porque el ritmo que tenía yo mismo me impuse era fuerte porque tenía que publicar cada 15 días. Luego hice, mi tesis doctoral es sobre es, eh, derechos humanos, pero en la literatura y cine venezolano. Y luego quedó como que ese tema pendiente, este, digamos, como que para terminar de cerrar tanto la tesis como toda la investigación. Y es buscar una forma, digamos, adicional y más práctica que la simple enseñanza del derecho, ya que el cine es digamos, un idioma universal, ¿no? Porque está ahí, todos podemos verlo. Todos tenemos acceso a él, bueno, la gran mayoría de las personas. Y bueno, creí que el cine podría ser un instrumento más potente que la simple enseñanza del derecho. Así es, Carlos, un episodio previo en el que conversé con mi socio George Antoni, justamente hablábamos de esa capacidad que tiene el cine sobre las otras bellas artes de penetrar al mismo tiempo. Bueno, en varios episodios hemos tratado el tema de cómo eh, en una misma película puede estar viéndose en varios países, en varias salas de cine, varias ciudades, capacidad que, por ejemplo, no tendría el teatro y que la literatura lo tiene de una manera, digamos, más reposada
pero además hay gran población que quizás no tiene el hábito de la lectura, que por el cine puede adquirir, no solamente estimular su curiosidad, ¿te parece también, por lo que he leído de tu ensayo, entiendes además que el cine puede servir como una forma simbólica de implantar justicia? Es muy interesante tu tesis que ya viene de tu tesis doctoral en la Universidad Andrés Bello, pero también la tesis, ¿no? La teoría que sostienes en este ensayo, perdón. Y te pregunto, ¿qué procuran los derechos humanos? Porque enlazas el cine específicamente con ese campo del derecho, los derechos humanos. ¿Y cuáles son las características esenciales? Nuestro público no es necesariamente jurídico, pero sí es importante por ellos entender un poco cuál es la dimensión de los derechos humanos y las características esenciales que permitan a una persona que no ha estudiado derecho identificarlos, para luego pasar Eh, a su vinculación con el cine. claro, precisamente la misión número uno del maridaje del derecho, de los derechos humanos con el cine es que el ciudadano común, cualquier persona, entienda para qué son los derechos humanos, por qué están los derechos humanos y por qué es importante no delegar la vigilancia del Estado cuando comienza a violar derechos humanos. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, bueno, bueno, los derechos, la dignidad humana es un derecho de libertad, es un derecho que te permite ser autónomo, no depender del Estado, de ayuda estatal, sino del libre mercado, el orden espontáneo, los acuerdos voluntarios. Además, es un derecho que legitima todo un sistema. Si un sistema político no protege la dignidad humana, simplemente es ilegítimo. El caso de Venezuela es notorio en nuestra época. En Venezuela es un estado fallido. Eh, bueno, eso ya bueno, es un tema más político. Pero bueno, la dignidad humana lo que busca es precisamente eh, que la persona pueda desarrollarse en toda su capacidad, cumplir con su proyecto de vida, claro, dependiendo de la capacidad, de, de las metas, ¿no? Pero bueno, que le permita desarrollar su plan de vida, que ya es una expresión usada por la Corte Interamericana recientemente. Y bueno, los derechos humanos precisamente lo que buscan es proteger esa dignidad, digamos, así como el homicidio protege la vida, los derechos humanos protegen la dignidad humana, entendido como un derecho de libertad, de poder hacer todo lo que queramos dentro de los límites de la propiedad de los demás, etcétera. Yo creo que el desarrollo sería un poco más rápido de lo que es. Quiero Mientras decir, más. Carlos, que al considerar que los derechos humanos son derechos preexistentes, que el Estado lo que hace es habilitar garantías, pero que son inherentes al ser humano y por ende deben estar en la cultura antes que incluso pues las instituciones creen los mecanismos de protección y los procedimientos para garantizarlos. Y eso te lleva a las bellas artes, en particular al cine, para justamente encontrar allí cómo la ciudadanía puede relacionarse con el ejercicio de esos derechos. Decías en la obra que el lenguaje artístico utilizado en el cine posee una capacidad especial para estimular la curiosidad y explicas además en tu obra que existen diversas medidas reivindicatorias de los derechos humanos. Mencionas la reparación, la restitución, la rehabilitación, la compensación, en fin, no me quiero extender mucho porque este no es un espacio sobre derechos, sino un espacio sobre cultura, pero quería quizás con ejemplos
de las obras de cine que has utilizado para identificar estas tutelas, ¿cómo, cómo se fomentan esas habilidades de pensamiento crítico, empatía y capacidad de análisis para reconocer ese catálogo de derechos humanos y quizás con ejemplos es más fácil entender cómo esos conceptos abstractos se pueden ver en las películas? Y además, en el tema de la empatía, está también el sentirse afortunado de no ser una víctima directa de violación de derechos humanos, lo Ujú. paupérrima que puede ser la vida de una persona que fue víctima, cómo le afecta sentimentalmente, cognitivamente. El cine fomenta la cultura en la medida de que una película basada en hechos reales te lleva a googlearlo, a buscarlo, a pensarlo, reflexionar, invitar a otra persona a verlo. Hay muchos ejemplos, por lo menos en el tema de los derechos humanos, o digamos en general del derecho, por ejemplo, Persepolis, Argentina 1985, son películas basadas en la realidad, igual que en El nombre del padre. Y cuando uno termina de verla y ve que es verdad, por ejemplo, en El nombre del padre me pasó La llevarme a ver irlandesa, ¿no? sí, qué pasó con ese personaje, qué pasó con su vida. Hay otras películas que pueden servir para discusiones bastante acaloradas, bueno, que es lo que a mí me gusta, que alborotar el salón. Están películas como Reporte Clasificado, para hablar de los balances que hay en un sistema democrático, bueno, de que los poderes, entre comillas, se interfieran entre sí, se controlen entre sí. Está en El nombre del padre, el escándalo, que se vincula con el tema del Me Too, de cómo el Me Too, bueno, mataban a una persona en las redes, personalmente, profesionalmente, sin pruebas, sin juicio, sin presunción de inocencia, para demostrar que todavía no hemos aprendido que la justicia no puede ser por mano propia, que si hay una denuncia, que lo ventilen los cuerpos de seguridad. Está La vida de los otros, Ah, que es una de una mis peli, películas favoritas de este siglo. Bueno, es una gran película, ¿no? ¿no? Es muy buena. Y también para lo mismo, para entender cómo los regímenes autoritarios no defienden, no les importa la esfera de la intimidad de la persona. Entonces, es un llamado de atención como que, mira, lo que pasa en los regímenes autoritarios, porque muchas democracias se van convirtiendo, las derivadas autoritarias se van convirtiendo en tiranías y no sabemos detectarlo porque no sabemos cuáles son, por ejemplo, los componentes del Estado de Derecho, no sabemos para qué están los derechos humanos, por qué son y para qué son. Está otra película que es una cuestión de género, que también genera un debate interesante de igualdad entre hombre y mujer, lo que son, ¿cómo se llama? Las ayudas extraordinarias que en algunos países consideran con la mujer, si está bien, está mal. De hecho, una de las actrices, una historia de la vida real, no sabe si la contrataron porque es guapa, bonita, era muy bonita, o porque era profesional, ¿no? Entonces ahí se empiezan a desdibujar las barreras de lo que entendemos como derechos humanos y para qué están, delimitar su función. Y bueno, y Argentina 1985, que nos enseña, nos recuerda cuál fue el terror que pasó en América Latina cuando aún estaba la Unión Soviética, que Cuba intentó invadir varios países, trató de invadir Argentina como no pudo. Argentina tuvo una dictadura férrea, pero con valor,
sin abandonar sus principios morales y éticos, su sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Sobre todo, el fiscal fue capaz de afrontar la tiranía en los tribunales y los culpables están presos. Los dictadores, bueno, estuvieron presos en su momento porque Videla entró y salió. No recuerdo si está en la cárcel todavía, pero bueno, te lleva justamente a investigar ese tipo de cosas que pasó en Argentina, eh, para que hagan una película de ese calibre. Muy bien. Una de las ventajas que tú le ves al cine para vincular el conocimiento y la promoción de los derechos humanos en la sociedad es la capacidad de recreación. Y te pregunto, ¿en el aula utilizas un método particular para, por ejemplo, veo que en tu lista de películas que sirven para esta instrucción hay películas como 12 hombres enojados, que es Sí, un clásico, una película, de un trial film, una película judicial. sí, Entonces, me gustó ese aspecto es que rápidamente los hechos de la causa se pueden entender a través de la dinámica de la actuación, de hasta el encuadre. ¿Cómo lo haces en el aula? Si lo has hecho, yo sé que además tienes el canal de YouTube, pero me gustaría entender, por ejemplo, cuáles han sido recibidos con mucha aceptación, ya que a través del canal de YouTube tú puedes medir que tal lección resultó más atractiva y que ven los estudiantes y que ven claro. los seguidores de la cuenta de YouTube. ¿Qué te has fijado que llama la atención? Bueno, el primer aspecto que me llamó, que vinculando también al canal de YouTube, una de mis películas preferidas para hablar de derecho y cine es To Kill a Mockingbird, Matar un matar ruiseñor. a un ruiseñor, gracias. Entonces, esa es una película que a mí me impactó mucho, ¿no? Que me parece que, bueno, que demuestra que la justicia es un valor que no solamente se imparte en los tribunales. La justicia es un valor de toda la sociedad. La justicia es un valor que debe medir uno en las relaciones con los demás. Y el personaje principal, Atticus Finch, es precisamente como que la personificación de la justicia en sí misma. Se convirtió en defensor público de un negro en una época en que, bueno, que el racismo era absolutamente exacerbado en Estados Unidos. Y además duró muy largo, fue muy largo, que es lo más, digamos, lo peor que ellos no aprendieron de sus mismas lecciones. Y bueno, en esta película él no tiene miedo a hacerlo, no tiene miedo a las represalias que pueda tener o a los malos comentarios por parte de sus compañeros. Él creyó que la causa era injusta y que, bueno, que tenía que de alguna manera hacer algo. Y siendo abogado, bueno, asumió la defensa. Entonces, esa es una película que simbólicamente significa mucho. Es primero la puerta de entrada, yo creo que favorita de los profesores que usamos el cine bueno, para enseñarles, mira, hay una relación en derecho y cine, miren esta película, vamos a detectar qué aspectos vemos en general del derecho, y ya luego sí, ya para otras películas como una cuestión de género, bueno, que lleven fichas, debate, que ya tengan más o menos ellos divididos su grupo en quién está a favor, quién está en contra y que el debate se abra. Carlos, algún proceso llevado ante la Corte Interamericana de Justicia ha llegado al cine? ¿O todavía no? Hay unos Ajá. documentales, se ha ordenado unos documentales, creo que uno fue Las 2R, que se hizo. Las 2R fue un pueblo que aniquilaron por completo, no quedó ni los perros. ¿En qué país? Eso fue, creo que fue en Honduras, me Ujú. parece. Este,
esa película la Corte ordenó hacer un documental. Hay Sí. hay otros casos, pero hay unos que no se han, todavía no está realizado el documental. Entonces, esa fue como, bueno, de ahí me agarré para desarrollar todo esto, del tamaño que le quise dar, que es, bueno, la importancia que tiene el cine para tantas cosas en materia de derechos humanos, porque en materia de derechos humanos hay reparaciones que son simbólicas. Hay veces que el Estado simplemente reconoce la falta, se asume los hechos y pide disculpas. Eso empezó por prensa, luego por radio, luego por televisión y fue luego yendo a las redes sociales, luego las redes sociales, las páginas web y la radio, la televisión, etcétera, pero yo creo que eso como medida simbólica no. Entonces, la premisa principal del libro es que hay historias que merecen ser contadas. El caso de Ruanda, por ejemplo, El caso, perdón, ¿cuál? de Ruanda, De Ruanda, claro, sí. Hotel Ruanda. sí, sobre todo yo creo que después de España, o antes que España, el fratricidio más grande de la humanidad fue Hotel Ruanda, como un mismo país pudo comerse entre ellos, entre familiares, matarse entre ellos, simplemente por ser una tribu distinta. Es una película que es impactante y después ver el valor de los derechos humanos, de cómo la Cruz Roja actúa y no deja a esos seres abandonados, ¿no? Entonces, bueno, ahí también creo que es una actuación correcta. Eh, ¿Qué otras cosas me preguntabas? Que me fui un poco con comentario de Tel Ruanda. Pero bueno, lo importante es que se, el Estado asuma estas películas en un comité con las víctimas, con la corte misma. Yo creo que se puede llegar a hacer una obra no muy cara. Las obras independientes, pues, yo he visto películas que son grabadas con un iPhone y no te das cuenta que no hay una cámara por detrás. Entonces yo creo que hacer un guión entre las víctimas, el Estado, la corte, puede ser muy interesante para que conozcamos y además la empatía, ¿no? Ya empecemos a ver el otro ser humano como una persona que está sufriendo y una persona que necesita ayuda, ¿no? Entonces hay valores de la sociedad que son esenciales, que el cine también va realzando, además de las tres que yo pongo, que son la narración, no solo escrita, sino también oralmente, porque hoy en día el Claro, proceso, claro. la oralidad está presente en muchas leyes. Entonces también es, digamos, el sentido histriónico del cine podría ayudar a llevar a una audiencia de una u otra forma. También está, digamos, la empatía, que es vivir otras vidas, a aumentar nuestra experiencia, y a sentirnos, La sentirnos humanidad. sí, Carlos, ¿recuerdas esta película, este documental, para ir al tema documental y hablar un poco de comisiones de la verdad, un tema que se maneja mucho en el debate público ahora en Santo Domingo? Hay un famoso un documental que es un clásico, eh, em, voy a buscar el nombre porque se me escapa, pero seguro lo vale, conoces, de este documentalista que fue recabando testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que todavía vivían en Europa y fue, bueno, hizo un trabajo de horas de testimonios que permiten entender como mucho, yo creo que con tanta claridad como un expediente, los expedientes de Nuremberg, lo que estas personas vivieron. Además, yo diría que con un valor agregado, porque
cuando se hizo el documental ya las personas habían pasado, Habían fallecido, claro. habían fallecido mucho, algunos ya estaban en una edad de envejeciente, ¿sabes a qué trabajo me refiero, verdad? Eh, Eh, el nombre es una palabra En la judía. lista de Schindler. No, no es la lista de Schindler, es un documental que recogió el testimonio de víctimas del holocausto que vivían aún en Europa, que estaban en sus 70, 80 años, personas que habían salido de los campos de concentración Sí, con 15, 20, 7 años, y se convirtió en un documento histórico, de valor histórico, y claro. pasa Porque también, perpetúa la verdad y sí, la memoria histórica. en en la versión YouTube va a salir inmediatamente el nombre mientras yo lo busco para la Ajá. versión de Spotify. Pero en lo que te dejo conversar, me gustaría que trataras el tema de las comisiones de la verdad. Porque en nuestro país, como que probablemente sabes, hubo una dictadura Sí, durante 30 años que culminó, por lo menos oficialmente, aunque culturalmente todavía sufrimos los estragos, en 1961 y a diferencia de otros países, por ejemplo, como Alemania, no se hizo un trabajo de comisión de la verdad. En estos días se ha planteado retomar y sobre todo porque todavía hay personas vivientes claro. que tienen o hijos de personas vivientes que tienen mucho que aportar. Y en tu trabajo tú manifiestas la importancia del cine documental, eh, y la ventaja que ahora se tiene, ya que las tecnologías nos permiten tener estos espacios como podcast o grabar con celulares o con equipos mucho más económicos, este tipo de contenidos audiovisuales que nos permiten entender problemáticas que de otra manera tardaría más tiempo en tener la visibilidad. Me gustaría que comentaras sobre eso en el modo que lo haces en tu trabajo y donde destacas algunos de esos productos. Yo creo que, digamos, no le daría un valor superior al documental sobre el cine, ¿Por qué? porque, digamos, hay películas que pueden explicar muy bien lo que pasó, como Argentina 1985, Ujú. Hotel Ruanda, películas que llaman Persepolis, que es la biografía de una persona mientras el tiranismo del Islam y de estas sociedades que se rigen por religiones, Pero ahí cómo te fue tomando pregunto, Irán. Carlos, el hecho de que sean ficciones no desvía un poco cuál fue la verdad histórica. ¿O te parece que aún una ficción literaria o Precisamente cinematográfica esa es parte del... tiene esa vocación de reparación del daño? precis- ok, en ambos casos sí, el documental y el cine. Yo creo que en ambos casos son una forma de reivindicar a las víctimas, porque recuerda que la principal vía es la restitución. Ujú. Cuando un juez lo remueven ilegalmente, es un ejemplo, a él pueden restituirlo a la misma situación, a la situación anterior a la violación. Luego están las obligaciones pecuniarias, que son las más frecuentes, pero la idea es que la reparación sea integral. Entonces, el hecho de que el Estado, Perdón la interrupción, ¿cómo se logra la restitución integral? eh, digamos, el resarcimiento integral se logra precisamente combinando medidas. Puede ser una medida Ya. pecuniaria con justamente con un documental o una película y también las medidas que van dirigidas a reparar a la víctima tanto de las heridas físicas como las heridas que, bueno, los traumas que pudieron haber pasado. Sí estoy convencido que aún ahora pueden hacer una comisión de la verdad, Ujú. porque, bueno, es un recordatorio de lo que ya vivieron, para empezar. Luego perpetúa la verdad, la memoria histórica. Yo creo que ahí hay un caso perfecto de hacer un documental. Por ejemplo, en Venezuela no hay manera de reparar a las víctimas. El Estado no tiene dinero para reparar tantas violaciones. Entonces, bueno,
hay que jugar con esos elementos. Entiendo. Shoah es el nombre del documental filmado en 1985 sobre las víctimas del Holocausto que todavía vivían, han Ah, pasado no, no. 40 años y es un trabajo muy recomendado para los interesados en estos temas de reivindicación de derechos humanos a través del cine. De hecho, se convirtió en un modelo. Entre las películas más modernas, aunque ya han mencionado algunas, ¿cuáles puedes poner como modelo de no solo, bueno, de reivindicación del daño de una manera integral, pero también de visibilidad de conculcación a estos derechos que de otra manera ni siquiera son debidamente conocidas, sobre todo, por ejemplo, cosas que pasan en países donde la libertad de expresión no está muy vedada, sobre todo en países, algunos países del Medio Oriente? ¿Cuál has utilizado, ya sea en el aula o en tu canal de YouTube, para mostrar la capacidad que tiene el cine de difusión y expansión de una verdad histórica? Bueno, en una película que haga referencia a eso, no hay, pero mientras me estabas preguntando, la película que se me ocurre es Reporte Clasificado, ¿De dónde es esa porque película? No la es conozco. norteamericana, actúa el nieto de Darth Vader, que ahora se me va el nombre del actor. Ujú. ¿Cómo se llama? Bueno, Yo ahorita la no me voy a busco, no te acordar. preocupes. Reporte Este, clasificado. Creo que si veo el nombre en inglés me acuerdo. Es una película de hace pocos años, ¿no? sí, hace es de Sí, sí, ya 2019, creo que por la ahí. recuerdo. ¿Por qué te parece eso un ejemplo de lo que preguntaba? Es decir, de un contenido audiovisual que da a conocer, y no solamente da a conocer, sino que reproduce lo que es tu tesis, una medida de reparación. Bueno, esta película, bueno, sin querer arruinarla, porque de verdad la idea es que la vean. Ah, sí, ya la recuerdo. Esta, Con esta Adam Driver, película, Annette Bening, sí, sí, exactamente, John Hamm, sí, sí, la recuerdo. Es del año no, no, en 2019, tal como 2019, dijiste. sí. Esa película está reseñada en el canal, valga la promoción. Ujú, ujú. Este, Perdón, del director Scott Burns. sí, yo creo que esa película es importante porque muestra cómo el Estado puede simplemente cometer violaciones de derechos humanos, a veces impune, sin que nadie lo sepa. Entonces, es tener el valor de demostrar la democracia para que este señor era el personaje principal, era el asistente de un congresista en Estados Unidos y se enteran que hay violación de derechos humanos y bueno, ellos como contrapeso al poder del Ejecutivo que estaba ejerciendo las torturas, fueron, investigaron, etcétera. Al final fue un reporte gigantesco de 70.000 páginas, una cosa que era inverosímil, yo no me recuerdo el nombre, pero era un expediente bastante grande y terminó en la gaveta, en el cajón. Entonces, eh, los países tienen que ir más allá, tener el coraje de, bueno, de que si mi país está cometiendo violaciones de derechos humanos, empezar a meterlos presos. Entonces, yo creo que es un tema de la visión del Estado, de si están protegiendo a alguna persona, alguna autoridad, no hacen públicos los hechos, pero en el sótano de tu edificio pueden estar fácilmente torturando a alguien y no lo sabemos. Entonces eso hay que llevarlo a la luz pública y ya de ahí, bueno, el Tribunal de Derechos Humanos determinará si el tema de la obra sirve para
para, bueno, para aumentar el conocimiento sobre los derechos humanos. Además que la empatía que genera este tipo de películas es que llegas ya a comprender, a ver, a vivir, a interiorizar lo terrible que son las tiranías, lo Y tú terrible que... comentas en el libro que esto es toda una disciplina que surgió desde los años 80 de llevar el cine al aula, sobre todo al aula, a las aulas de derecho, para Sí, que la recreación le permita al estudiante, que normalmente es una persona que viene del bachillerato, comprender toda esta abstracción que es el derecho. ¿Alguna experiencia significativa que hayas tenido con un alumnado, debates sobre alguna película, y más que la película, sobre un derecho fundamental que haya sido reivindicado gracias a que se convirtió en una historia para ser contada en el cine? eh, vendría siendo El Escándalo o una película que fue posterior al escándalo, una cuestión de género. Son los debates más digamos, porque Que le interesa en- mucho a los jóvenes. sí, porque en una cuestión de género hay demasiados temas en Ujú. materia de derechos humanos. Y esas películas yo creo que cumplen la función que hablo en el libro. Incluso en algunos casos las películas son las que abren la discusión, ¿no es cierto? Sí, yo creo que una misma película, es que lo importante es el debate aquí, Claro. porque ver la película, aunque la reflexión te lleva a entender, comprender mejor a las víctimas, pero bueno, hay muchas tareas por hacer todavía. Muy bien. Carlos, en tu libro tú le dedicas un capítulo a un tema muy de actualidad. Tratas pues la temática de las pantallas digitales como visores del mundo en el siglo XXI. Citas autores como Lipovetsky, Gilles, Vargas Llosa, Agustín Laje, en fin, muy variadas opiniones para entender el debate sobre las conexiones con el mundo real, dependencia de la vida en línea, la capacidad de concentración, la calidad de nuestros pensamientos, la representación constante, el narcisismo, en fin. ¿Cuál es tu opinión y tu recomendación sobre el uso o quizás el abuso al que estamos sometidos por el cambio tecnológico? Y sospecho, tú me dirás si es así, que estás entre el grupo que lo ves como una oportunidad, no sin estar, sin dejar de estar consciente de los riesgos del bombardeo de información, no necesariamente provista al ciudadano de una manera metodológica y cómo eso puede afectar lo que mencionan estos autores, estos sociólogos, pensadores o intelectuales. Bueno, lo primero es que el ser humano primero está bajo un estrés excepcional, porque como las redes sociales te dan serotonina, entonces ya por ahí están esclavizados para revisar si tienen un like a cualquier cosa. Este, también está el tema de dejar de mirarnos, identificarnos con microidentidades. Por decir tu ¿Qué son caso, microidentidades, Carlos? yo, por ejemplo, yo soy discapacitado y yo solamente voy a hacer un grupo con los discapacitados y todas las personas que estén en silla de ruedas, vamos a hacer, necesitamos más derechos, o sea, también hay una discusión. La conducta, Entonces, la agrupación a través de la tribu para... sí, entonces, no es que yo soy abogado Ujú. o que soy profesor, no, yo soy discapacitado o yo soy gay. Entonces, esas son las microidentidades. Entonces, bueno, volvernos a ver como sociedad, volvernos a integrar, volver a vernos, volver a hablar, ¿no?
Este, muchas personas pueden estar una al lado de otro en un sofá escribiendo y ni hablándose entre ellos, sino en una vida en línea. Yo este, estoy muy a favor de la tecnología, ¿no? Creo que la tecnología nos ha hecho mucho daño. Hay uno de los libros que está en la bibliografía, se llama como que el daño que nos ha hecho el Internet. Y yo lo usé mucho en este libro porque en verdad que el Internet nos genera daños a nivel cerebral. ¿Qué tipo de daños? A ver, me El explica. cerebro es plástico. Ujú. Entonces tú puedes pensar que en las redes te acompañan, que estás acompañada cuando en la realidad estás solo y estás, digamos, entre comillas, aislado. Entonces, otro libro que se llama El individuo flotante nos enseña que eso es mentira, que más bien genera tristeza, genera int- Está comprobado, intenci- sí. intenciones de suicidio. Ujú. Entonces, no estamos unidos. Entonces, otra gran, digamos, otro gran beneficio de derechos humanos y cine es compartir al final de la película, discutir, conocer gente, estar con gente, estar rodeado de personas y haciéndole, digamos, prestando la atención a las personas. Yo creo que también eso hace mucha falta en la realidad y yo creo que de ahí puede devenir que no tengamos empatía, sino simplemente por tribalismo a los que son de mi grupo o en el tema de las microidentidades, yo solamente tengo empatía con los cojos porque yo soy cojo. Entonces, digamos, no tiene sentido, hay muchas cosas que recuperar. El cine está a un clic de nuestras manos. Ya se puede ver sincronizado, por ejemplo, lo he visto en Amazon Prime. Entonces, bueno, por lo menos es una forma de comenzar a hacer esto, ¿no? De ¿Estás hacer este convencido ejercicio. entonces, Carlos, de que el cine y sobre todo si uno sigue un catálogo como el que tú recomiendas tu libro, porque ciertamente hay cine de distintas calidades en las plataformas, pero Sí, si uno acude a tus recomendaciones y agota esas recomendaciones, una de las cosas que mencionas es que posibilita la la oportunidad de no generar el vicio del pensamiento único. Me gustaría que trataras ese tema que apenas se discute prueba de que hay pensamiento único, porque sí, precisamente por estar todos, digamos que, capturados en una idea de convencional, quizás hasta burocrático, de lo correcto, de lo que tiene que ser, de lo que va, y viene de repente este menú de vidas distintas que conocemos a través del cine, de otras situaciones, otras realidades, nos humaniza o nos da la oportunidad, siempre sí, al final del día está en la autonomía de voluntad de reconocer que lo que nos ha tocado vivir es algo muy pequeñito, muy específico, quizás se comparte con una grupo muy pequeña, cuando la mayoría de las personas, incluso en el propio país de uno, no diría yo, fuera internacionalmente, viven sí, realidades muy distintas y le permite a uno, quizás, y me gustaría cómo tú administras esa lección al recomendar las obras que tiene tu libro, que son muy buenas. Me alegré encontrar algunas que considero verdaderos clásicos, otras que he conocido más recientemente, y lo mejor, encontrar algunas que no he visto, porque me da una esperanza de que voy a tener claro, nuevas fuentes de aprendizaje. Por claro, favor, comenta sobre eso, sobre todo sobre ese tema del pensamiento único, que es tan único que a veces ni siquiera se sabe que existe. Bueno, lo primero es que el catálogo de las películas no son películas de juicio, no son trial movies.
En su Ah, mayoría son importante, películas, importante destacarlo, que no son películas para abogados, o sea que nos gustan mucho a los abogados sí. y a los otros también les gusta porque los abogados son muy dramáticos, sino que es un menú un poquito más amplio, ¿no? Sí, bueno, yo pude hacer esto gracias a que a mi esposa le gusta el cine, ella no es abogado, pero como tienen, digamos, es como la novela negra y tienen intriga, no tenía ningún problema en ver 5 películas de derecho en una tarde, un fin de semana. Qué maravilla. Este, el pensamiento único, bueno, precisamente con la empatía o con ver la película, ya estás aumentando conocimiento para empezar, Sí. sea documental o no. Este, luego eso te tiene que llevar a la reflexión y, y pensar si uno lo está haciendo bien, si mis valores son los correctos, que si esa sociedad sus valores eran correctos o no, juzgar la situación por uno mismo. Entonces ya el pensamiento unitario se empieza a olvidar o se empieza a desprender de la persona porque ya está adquiriendo una experiencia que es propia, ya está adquiriendo unos pensamientos que son propios, pero eso tiene que venir de la mano de Ah, la reflexión. ahora te entiendo lo que decías al inicio sobre por qué la ficción, claro, basada en hechos reales, sirve para crear, para mejorar cualquier situación de precariedad ética o de pérdida de cohesión social, es porque la habilidad que tienen los guionistas, los directores, de crear historias que a través del drama o la comedia u otro género, la acción, te genera una empatía con los personajes y ya entiende su problema como propio, por lo que ese tratamiento artístico, más allá del documental que va a reproducir un hecho real, también colabora con la capacidad del cine, ¿no? Como dices, de medida de reparación del daño. Sí, por eso que te dije que para mí es indistinto, porque Entiendo. Ya, no, ahora te entendí. al Claro, final claro. él va a hacer lo mismo, es llevar a los individuos a olvidar las microidentidades, el pensamiento único, darse cuenta, hay unos documentales que puse cómo nos manipulan los algoritmos, que nos llevan a pensar de una manera unitaria, este, eh, llevan al máximo el tribalismo. Las sociedades hoy en día están demasiado tensas, son como una goma que, se, que ya no da más de estirarse. ¿Cómo Eh, podemos, aunque lo vamos a poner en nuestras redes, pero para los que nos escuchan por Spotify y en YouTube, por supuesto, pondremos las coordenadas y también en nuestro Instagram, ¿cómo se puede acceder a tu cuenta en YouTube? bueno, la dirección está ahí, o simplemente en el buscador, vitrina legal, Vitrina Legal. Vamos a poner, vitrina ya Carlos legal. me mandó el enlace y lo vamos a compartir. Te mandé Carlos, el enlace porque son varias listas de reproducción, no ah, solamente es Derecho y Cine, te mandé la lista de reproducción de Derecho y Cine, que es la que yo me encargo muy en un bien. 100%, pero también participo en otras listas. Esto es hecho con un amigo, con un gran amigo, Jonás Aponte, Saludo para él y a para tu quien, esposa que mencionaste antes. También le mencionar, agradezco el sí, libro porque yo con la tesis dije, yo no voy a seguir con el tema, digamos, escribiéndolo, ujú, pero Argentina 1985 me dijo, tienes que seguir. eh, Y sobre todo Jonás, que después de la tesis me empujó a volver a hacerlo, además que tiene mucho talento y es un gran ser humano. muy bien. Debemos esclarecer que Carlos tiene una tesis, su tesis fue tu tesis de grado en Venezuela, No, el doctorado, el doctorado en Andrés Bello sobre sí. cine venezolano, lo cual sería interesante. Me encantaría conocer
tanto la tesis como las películas. Eso me entusiasma cuando hay cosas que no conozco y con un Sí. tratamiento profesional tan sofisticado como el que le diste. Pero además, el libro que es objeto de este espacio, que se puede adquirir ¿dónde, Carlos? En editorial Olesnik, Muy bien. la editorial del libro, Olejnik, Que creo que, reiteramos que tiene un prólogo maravilloso del profesor Jaime Rodríguez Arana. Carlos nos y invita Ajá. iba a decir algo con ocasión de algo que tú dijiste, pero se me fue la idea. Si te acuerdas, esto es un podcast, Este, no hay ninguna formalidad, me pasa cada rato. En lo que te recuerdas, quiero un poco empezar a cerrar sí, el espacio, pero las palabras finales te las voy a dejar, por supuesto, a ti. Bueno, señores, Carlos nos invita a llevar hasta el aula a aquellos, aquellos que tenemos el magisterio como vocación, y más si somos maestros en aulas de derecho, pero no solo, como ya le he explicado, no son solo películas de justicia, o sea, trial movies, sino de juicio, sí. sobre el tratamiento de los derechos humanos, que es un espectro mucho más amplio y en el que entramos todos, em, con el interés de acercarnos al cultivo de ciertos saberes que sirvan para alimentar la mente y potenciar esa dimensión espiritual que nos ayude a evitar la deshumanización de la humanidad. Estas palabras que digo no son mías, son las que usa el profesor Rodríguez Arana para presentar el libro de Carlos. Su libro y su canal de YouTube recogen un catálogo de ficciones y documentales, como ya hemos dicho, que permiten a maestros y alumnos, o padres y a hijos, es otra dinámica, Carlos, abrir una discusión, o colegas, Claro. o gente joven, o gente de más edad, sobre valores como la verdad, la belleza, la libertad y la igualdad. Yo creo que sentarse a conversar, No hay mejor maestro que el ajá, arte qué para eso. bonita idea, Y qué el bonita idea. Y me el cine es un identifico con arte. ella. El cine es un arte, y, es el que tiene más vulgaridad hoy. Y el cine enseña, el arte enseña. Cualquier película algo te deja. Y eso es lo importante. Que mientras más películas sobre esto, más puedes entender. Porque la intención final para mí es que el ciudadano se convierta en el primer dique de contención contra las tiranías. Es decir, que esté vigilante. Eh, la democracia, digamos, la libertad no solamente es un valor que está dado, la libertad es un valor que uno tiene que forzarlo, que buscarlo, no está dado, no es un estado de naturaleza. Entonces, digamos, son temas que son graves y que bueno, que si los ciudadanos están bien informados sobre derechos humanos, yo creo que difícilmente puedan caer en la trampa de los populistas, etcétera. Esos temas también están Y ahí. algo muy importante que mencionas en la obra, y es esa sensación que todos tenemos ahora de no entender lo que está pasando. No entendemos lo que está pasando en Palestina, no entendemos a Donald Trump definitivamente. No entendemos Sí, algunos, no voy a mencionar algunos regímenes en Latinoamérica, y una serie de procesos que nos generan mucha discusión y división. Entonces, al final del día, para cada quien, eh, lo que Carlos hace, y me alegro tanto que el profesor Rodríguez Arana nos haya acercado, es lo que el mismo maestro describe en el prólogo: recuperar el gusto por el pensamiento crítico. No entrar al debate para ganar, sino para aprender, para buscar la verdad correcto, superior, correcto. desarrollar la capacidad de argumentación, ejercitarnos en la retórica, conocer la historia. Es tan asombroso lo que podemos aprender del pasado y, en definitiva, para humanizar, como dice el profesor, este deshumanizado mundo en el que vivimos. Carlos, me gustaría que me hagas el honor de despedir el espacio. Bueno, para empezar, te agradezco mucho la oportunidad. Igual se lo manifestaré a Jaime ahora en un rato bueno, que hoy estuvimos en la entrevista, que ha sido maravillosa.
¿Qué palabras dejo para el final? No hay nada más bonito que comprender, que entender cosas, estudiar, salir de la, digamos, de la ignorancia en algunos temas. Yo creo que ahí estamos dándole al alma tanto con el arte en este caso, que es imposible que no funcione para que la sociedad mejore en algo, ¿no? Del cine no va a ser la magia de convertir a los burócratas en seres que no sean corruptos o corruptibles, Claro. etcétera. Pero que bueno, que cada quien juega un papel, cada quien tiene un rol, que lo asumamos y sobre todo lo que les decía al principio sobre la dignidad humana como un derecho a libertad. Eso legitima a todo el sistema político. Entonces, si vemos que no somos autónomos, si dependemos de las dádivas del Estado, si nuestro proyecto de vida no se puede llevar a cabo por alguna razón, digamos, fútil, verdaderamente no estamos en un sistema de una democracia constitucional, estaríamos en otra cosa. Entonces, Sí, sí, mi adelante, llamamiento termina. es Sí, 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 continúa, por este, favor, perdón que te interrumpí. que amen el arte, el arte enseña muchísimo, no solo el cine, eso por una parte, y por la otra, empecemos a vernos como individuos autónomos, uno del otro, diferenciados en pensamiento, etcétera. Y bueno, vamos a empezar a debatir cosas que parece que son temas que no se podían tocar, como el Me Too, ya un tema que fácilmente lo podemos hablar. Y además el cine nos ayuda a reconocer patrones también respecto a los sistemas jurídicos tiránicos o liberticidas. Esos detalles, si tú los ves en la película, también lo vas a ver en la realidad, porque son patrones. Y el cerebro humano está hecho precisamente para encontrar patrones, por eso pudimos navegar viendo las estrellas, porque seguimos un Ujú. patrón, una dirección. Y el cerebro humano es bueno para descifrarlos y hacerlo. Entonces, bueno, mi invitación es a que vean Persepolis o, no sé, que vean Argentina 1985 y bueno, entiendan que la Comisión de la Verdad en Argentina fue relevante, importante. Bueno, no puedo agregar nada más, sino agradecerte. Te agradezco yo a ti y agradezco al profesor Jaime Rodríguez Arana la cortesía de ponerme en contacto con un colega, con una persona, un cinéfilo que tiene una sensibilidad muy aguda sobre todo lo que el séptimo arte puede proveer como medida de reparación de daños a los derechos fundamentales, algo que nos interesa a todos y creo que Carlos nos ha brindado una oportunidad de vencer el cinismo, de levantarnos todos los días a quejarnos de algo que hizo, algún hecho que proviene o algún acto que proviene de la autoridad del Estado y recuperar nuestro espíritu humano, nuestra dignidad y buscar en la conversación, en el diálogo, en la empatía, eh, la forma de reconstruir nuestras relaciones primarias y nuestros aportes a la comunidad. Sí, Compre el libro de Carlos Reverón. ¿Me decías, Carlos? bueno, que ese hecho además conlleva a que se amplíe más este universo de personas que van conociendo historia, que van conociendo empatía. Entonces, yo creo que todo lo que está diciendo en este momento es muy importante y bueno, el único valor que le quiero agregar es que yo creo que no hay nada mejor que tener un pensamiento, digamos, personal.
y, Claro, y además claro. creado con las artes, ¿Cuánto me identifico con esa enriquecido. última idea tuya, Carlos? No hay nada. Eso es como convertirse en millonario. Y diciéndolo en palabras más llanas, ¿ah? Cuando usted vuelva a tomar el control de la televisión y a ver el menú de su plataforma favorita, antes usted decía, ay, aquí ahora hay películas buenas, ahora vienen las películas de verano que son un poquito malas y comerciales. Sí, Busque la obra de Carlos o, o su página en YouTube y sírvase de ese catálogo para ver cine que lo puedo transformar. Carlos, muchísimas al gracias. Estado, Sé que lo que ya en decía, Madrid son casi las 10 de la noche. al Estado hay que Perdón por entrar. denunciarlo, al Estado hay que denunciarlo todo el tiempo. El Estado no es el dueño de nuestras vidas, nosotros tenemos que ser dueños de nuestras vidas y garantizarlo. Entonces, bueno, la denuncia constante en algún momento llegará a la Corte y el Estado tendrá que rectificar algunas conductas. Y lo último, invitarlos a mi página web, donde discuto temas como este, crveronb.com y mis redes crveronb. Sí, Carlos Entonces, está para seguir la discusión, en porque Instagram, o sea que sigan su página y sigan su cuenta oficial. Carlos, un abrazo desde aquí hasta Madrid. Que muchas tengan gracias. una feliz noche, un abrazo a tu esposa. Gracias por concedernos este tiempo familiar para Poncho Morado No, Podcast. para Y nada, muchas espero que ya gracias. sea en Madrid o en Santo Domingo tengamos el gusto de conocernos en persona. Hasta Seguro que sí. pronto.